¿Deseas estudiar la Biblia con nosotros? ¿Alguno de los temas que hemos tocado te ha interesado y deseas profundizar más? Te invitamos a que nos contactes, que nos dejes tus mensajes a través del canal de YouTube Palabra Radical o que nos escribas un email a radicalpalabra@gmail.com. Hay mucha gente que se pregunta, ¿va a haber dos resurrecciones? ¿Y cuántas muertes? ¿Y por qué va a haber para unos sí, para otros no? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia y cómo nos lo aclara? Nos vamos a ocupar de ello en este próximo programa. Bienvenidos a un nuevo programa de la palabra radical. Estamos aquí con el Tano y quien les habla, Clara, para continuar con una serie de programas que hemos comenzado ya hace un par de semanas. Así es. Este es el tercero y el último de los programas. Y estamos hablando sobre un tema que intriga a cualquier persona. Sí, sin dudas. Estos días hemos hablado de la muerte, este proceso que, como vos decís, si uno no tuviera la palabra de Dios, si uno no tuviera toda la información que podemos obtener en la palabra de Dios respecto no solo a la muerte, sino cómo continúa esto más adelante, realmente, bueno, sería sin dudas un enigma muy difícil, Sí. aún con lo que tenemos y con toda la información que tenemos. Siempre está en el corazón, en el pensamiento de las personas, qué sucede luego de terminada, acabada la vida, ¿no? Es así. Ya vimos cómo y tenemos claro el concepto de la muerte. Y nos quedó pendiente, lo dijimos en el último capítulo sobre este tema, de que íbamos a hablar de un acontecimiento especial que hay en la Biblia, que es cuando un personaje bíblico, en este caso un rey, se comunica con supuestamente un muerto, ¿no? Y Sí. habla con él, le pregunta, tienen un diálogo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Y analizar un poco el contexto y en realidad si habló con este personaje. Entonces, al final, ¿los muertos saben algo? Sí, veníamos, como hemos leído tanto en Eclesiastés y en otros pasajes de la Biblia, el de Eclesiastés, quienes han visto el tema 2, Sí. lo tienen muy, muy fresco en la memoria, que no hay nada, no hay ciencia, no hay pensamiento, no hay sabiduría, no hay motivo por el cual una persona pudiese sentirse tentada a consultar. Sin embargo, la misma Biblia hemos dicho que está registrado este pasaje, esta situación está en primer libro de Samuel, el capítulo 28. Exactamente. Simplemente por resumir, nos encontramos en una situación donde el rey Saúl, habiendo toda su vida prácticamente despreciado los consejos y las comunicaciones que les dio el profeta Samuel de parte de Dios, cuando Samuel muere, se encuentra en una situación de que no sabe qué hacer. De desesperación. Exactamente. De Y desesperación decide consultar con Samuel, pero resulta que Samuel Exactamente. ya había Samuel muerto. había muerto y él trata de buscar consejo en el profeta muerto. Ahora, esta creencia de la comunión con los muertos es aceptada aún en la época actual. Sí. La deificación de los muertos ocupa un lugar preeminente en casi todos los rituales paganos. Como también esta, ¿no?, consulta con seres queridos. Ahora, este concepto muchas veces puede llegar a tranquilizar a alguna persona, ¿no? El tener la posibilidad de hablar con un ser querido puede hacer de que nos sintamos quizás un poco más tranquilos, ¿no? Sí, un poco más cerca y bueno, tener Exactamente. esa idea de esa sensación de aparente protección que viene de aquellas personas que están en el paraíso y que están en la presencia de Dios y que nos pueden dar consejos que podemos llegar a necesitar. O sea, Exactamente. uno puede tratar de racionalizar esta situación Ujú. que, como vemos ya en la Biblia, Dios lo prohibió expresamente. De hecho, cuando Saúl va a consultar a esta medium en Endor, justamente tiene que ir a un sitio especial, porque Dios ya había mencionado que tenían que ser exterminados todas las Exactamente. personas que actuaran como Sí. medium, hechiceros, adivinos, encantadores,
y el mensaje de Dios era que tenía que ser exterminado. O sea, que no, es más, o sea, Saúl mismo en su gobierno realizó esto, exactamente. ¿no? Entonces, Sí, siguiendo la orden divina, exactamente, ahí exactamente. vemos un poco la contradicción y la situación en la que se encuentra Saúl en este momento, Sí. ¿no? De desesperación y de hacer algo que él mismo en el pasado pues estuvo en Sí, contra. en el versículo 9 del primer libro de Samuel 28 dice, y la mujer le dijo, ¿no? En el versículo 8 menciona que Saúl se disfraza, ¿no? Y Sí. entonces la mujer le dice, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Y Saúl, interesante, ¿no? Jura por Jehová, Sí. diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y ahí es donde la mujer, viendo este visto bueno, o viendo esta complicidad con Saúl, sin saber que era Saúl, le dice, ¿con quién querés hablar? En el versículo 11 dice, ¿a quién te haré venir? Como Bien. diciendo, ¿no? Qué interesante. Uno va a un medium y tiene la posibilidad de hablar aparentemente con gente... Cualquier sí, persona, es tipo sí, a la carta, interesante, ¿no? a la carta, sí, Es sí. tipo a la carta. Ahora, en el siguiente bloque vamos a ver con quién pide hablar Saúl, ¿no? A quién le pide traer para consultar. ¿Sabes cuántos músculos tiene la lengua? Sí, la lengua. Tiene 17 músculos, lo que significa que es muy fuerte. Santiago, el apóstol Santiago en la Biblia dice que es capaz de producir grandes desastres. ¿Tenés problemas con las cosas que decís, con el tono de voz, con las palabras que le decís a un amigo, a un hermano, a algún familiar? ¿Lo herís con las cosas que decís? Te invito a que estudiemos juntos lo que dice la Biblia acerca de cuál es el mejor uso que le podamos dar a las palabras que decimos. Bullying, o cómo hacerle la vida imposible a otra persona. Indiferencia, me da igual si vas, si vienes, si estás o no estás. Estas son las nuevas formas de homicidio. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a cómo tenemos que tratar a nuestro prójimo? Te invitamos al estudio de la palabra de Dios. Muy bien, habíamos quedado en la parte de saber a quién había consultado Saúl en esta ocasión, ¿no? A quién había pedido traer a la hechicera que vuelva de los muertos. Yo quiero recalcar, y volviendo un poquitito hacia atrás en los versículos anteriores, dos cosas que me llamaron la atención. Uno, que dice que se fue del campamento disfrazado y de noche, ¿no? O sea que, ¿qué hacemos cuando no queremos que otros nos vean y cuando hacemos las cosas de noche, ¿no? Estamos haciendo algo que sabemos que no está bien, Sí. que puede haber en la oscuridad y en el disfraz, ¿no? Sí. Engañarnos a nosotros mismos y buscar algo que en realidad aparentemente no creo que traiga ninguna verdad, ninguna certeza. Por otro lado, la presencia de Dios siempre se relacionó con todo lo contrario, ¿no? La presencia de la luz, el día, la claridad. Sí. Dios es un Dios que no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. Las cosas que hace, las hace manifiestas a todas las personas, a todo el universo. Y cómo todas aquellas cosas que están vinculadas con el mal, si bien es cierto que uno puede hacer el mal a la plena luz del día, eso Sí. no significa nada, ¿no? Pero por otro lado, sí, en esta situación nos encontramos que hay cierta, ¿no? Cierta relación con lo que no está bien, con lo que uno no tiene que hacer. Por eso el texto mismo nos da piezas y nos da pistas, ¿no? De con quién vamos a tratar. Sí. Con quién se va a encontrar en realidad y a quién le va a consultar en realidad Saúl. O sea, el texto se contesta solo a la pregunta con quién en realidad habló Saúl. Interesante porque en los versículos 5, 6 y 7 se menciona que Saúl, a causa de su desobediencia persistente y reiterada, ya había perdido la capacidad de comunicarse con su Dios. O sea, Dios, Jehová, no es que caprichosamente dice, no, mira, ahora... Exactamente, no rechaza a una persona que venga con un espíritu de sinceridad y de humildad. Lo que pasa es que Saúl en este momento, él
buscaba otra cosa. Sí. Saúl se había comunicado, dice el versículo 6, ¿no? Sí. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Sí. Cuando nosotros hablamos con Él, le preguntamos cosas, y Él nos demuestra, principalmente a través de su palabra, cuál es su voluntad. Dios no es como un papá, que si uno le dice, dame esto, y te dice que no, si le insistís 4, 5, 6, 7, 8 veces, lo va a cambiar. Porque Dios sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. En el momento que Dios nos dice que no a algo, o que sí hagamos algo, porque es para nuestro bien, luego no va a cambiar. En todo caso va a decir, bueno, mira, yo voy a dejar que vos hagas lo que quieras. Yo te propuse que mi voluntad, por mi amor y mi conocimiento, esto es lo que te conviene hacer. Si vos no lo querés hacer, sos libre, ¿no? Hablábamos en un principio siempre de esa capacidad que tenemos de tomar decisiones que van o no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en base a esas decisiones, luego las consecuencias. Pero llega un momento donde yo creo también, ¿no? Dios dice, bueno, ya sabes qué es lo que quiero. Claro. Ya sabes qué es lo mejor para vos. Tenés estos caminos en los que podemos hablar. Ahora, estos mismos caminos habían sido rechazados por Saúl porque lo podemos ver en historias anteriores, en el capítulo en el libro de Samuel, como por ejemplo, él había rechazado muchas veces el consejo de Samuel. Sí. Y acá dice que, claro, no les habla por los profetas. Claro, si él rechazó con anterioridad el consejo de Samuel, no solamente lo rechazó, sino que mató a profetas en capítulos anteriores. Sí, los que no le gustaban, las cosas que los profetas le hablaban de parte de Dios no le gustaban, se disgustaba con ellos, no les hacía caso o sea, que él mismo había cortado esas vías de comunicación. Entonces, si él mismo corta esas vías de comunicación, Dios no es que no se quiera acercar a él, sino que él quiere hacer lo que... Por suerte, nosotros tenemos la palabra de Dios y siempre que querramos con corazón sincero saber cuál es la voluntad de Dios, podemos acudir a ella, estudiarla, no leerla en plan, bueno, voy a leer a ver qué dice y encuentro un versículo aquí, otro versículo allí, sino el estudio, y ahí podemos saber qué es lo que... El punto es el corazón sincero, creo yo. Sí. El corazón sincero y ávido de aprender realmente. Sí. Yéndonos entonces a la situación, finalmente, lo que sucede, la mujer dice en el versículo 11, entonces le pregunta, ¿a quién te haré venir? Y él responde, hazme venir a Samuel. Saúl mismo dice, yo quiero hablar con Samuel. Ahora, si hay que hacer venir a Samuel del cielo, yo me pongo a pensar, hay dos maneras. O lo hace bajar Dios, ¿no? Con el poder de Dios, o lo hace bajar Satanás. Sí. Ahora, Dios no se comunica con Saúl en este caso, entonces pues no era la manera de Dios de comunicar, de darle una respuesta. Además que no tenemos evidencia bíblica para pensar que efectivamente Samuel en ese momento estaba en el cielo. Estaba vivo o estaba en el cielo, porque es interesante lo que le responde Samuel, ¿no? Viendo a la mujer, Samuel clamó en alta voz, versículo 12, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y él le dijo, no temas. Y entonces le dice, ¿qué es lo que viste? Y entonces la mujer le dijo, he visto dioses que suben de la tierra. Y habla de un hombre anciano que viene cubierto de un manto. Y entonces Saúl entiende que era Samuel. Y hay una pregunta que le hace Samuel. Interesante, ¿no? Un Samuel entre comillas. Un Samuel entre comillas. Sí. Samuel en el versículo 15 dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir aquí? Ya. O sea, incluso es interesante porque, dado que Satanás es el que quiere que nosotros creamos que la persona cuando muere está en el cielo y la pasa bien y todas estas historias, es interesante cómo Satanás mismo sigue su idea, ¿no? Y una de sus ideas es diciéndole, yo estoy tranquilo en el cielo. Samuel le dice, ¿por qué me inquietas haciéndome venir? Si yo estoy acá súper bien, ¿no? Es como que, entonces si nosotros estamos, supuestamente, si nosotros estamos hablando con una persona que está en el cielo, en realidad no le estamos haciendo ningún favor. Si es que queremos tanto a nuestra madre, nuestro padre, nuestro vecino, nuestro tío, nuestros hijos, ¿no? Supuestamente si le vamos allí a pedir consejo y queremos hablar con él, ya estamos molestándole. Tenemos que dejar aquí en este bloque y vamos a dejar entonces para el último bloque del día de hoy, ¿qué implicancias tiene respecto a
si no es Samuel en persona, ¿quién es? ¿Y qué persona se hace pasar o quién tiene el poder de hacer ese tipo de milagros? Exactamente, muy bien. Hola, desde la Palabra Radical te queremos ofrecer estudios bíblicos. ¿Quieres aprender más? ¿Quieres introducirte un poco más en la Biblia? ¿Te tocan algunos temas que te llegan, que no entiendes, que quieres un poco de ayuda? Conéctate con nosotros. Tenemos distintos recursos. Tenemos el WhatsApp en el 621-051-137. También nos puedes escribir por mail al radicalpalabra@gmail.com o si no en nuestro canal de YouTube, Palabra Radical. Ahí nos encontrarás. ¿Has escuchado el dicho honra a tu padre y a tu madre? Pero ahora lo vamos a enfocar en nuestros abuelos. ¿Tienen todavía ellos cosas para enseñarnos? ¿Podemos aprender de ellos? Y por otro lado, cuando llegan sus últimos días, sus últimos momentos de vida, enfrentarnos a esos momentos, brindándoles una muerte digna. Vamos a hablar de ello y vamos a ver qué nos dice la Biblia para estas situaciones y estos momentos especiales de la vida. Muy bien, volvemos con este capítulo que está muy interesante esta historia, pero tenemos que llegar a la conclusión, ¿no? Samuel, ¿era realmente Samuel? Habíamos comentado, ¿no?, de que había dos maneras de volver del cielo, hacer bajar a Samuel del cielo, o es por el poder de Dios, ¿no? O por el poder del enemigo de Dios. Ahora, nadie cree que Satanás tenga el poder de hacer bajar a Samuel del cielo para honrar, ¿no?, a una adivina. Esto no podría ser posible. Así es. Definitivamente esto es una obra de engaño y no nos llama la atención. Sí. En la Biblia hay reiterados pasajes donde podemos ver cómo Satanás utiliza el engaño para hacer creer a las personas de que las cosas son de una manera cuando en realidad son otra. Ya lo hizo en el Edén mismo, exactamente, ¿no? Cuando se transformó y se hizo pasar por una serpiente o se impersonó en ese animal. Fíjate vos que él usa, ¿no?, el disfraz. Exactamente. Entonces él es capaz de disfrazarse, ¿no?, de serpiente, es capaz de disfrazarse de otra persona. Y en el mismo Edén, cuando se disfraza de serpiente, fíjate vos que acá está el principio de la inmortalidad, ¿no? Porque él lo plantea diciendo eso que les dijo Dios, ¿no? Si comieres de este fruto, en realidad no moriréis. La cesación de la vida no, propone otra cosa. Y esa capacidad que tiene ya Pablo cuando escribe a los Corintios, ya les dice que Satanás tiene ese poder. Dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, bueno, leyendo el 13, sí, para tener un pequeño contexto, ¿no? Estos son falsos apóstoles fraudulentos que se disfrazan, o sea, se hacen pasar como apóstoles de Cristo. Y dice que una persona que siga los pasos de Satanás no tiene que llamarnos la atención, porque dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás tiene el poder de personificar a un ángel de luz, a una persona, él y los demás ángeles, ¿no? Porque nosotros sabemos que las personas, los ángeles que acompañan a Satanás, comparten su visión y sus deseos y sus habilidades. Es un engañador magnífico, entonces utiliza cualquier instrumento para poder llegar a su fin de ese engaño completo. Hasta en la tentación en el desierto, ¿no? Lucas 4, bueno, en varios evangelios, ¿no?, pero en Lucas 4, donde se explica un poco mejor, nos imaginamos a ese Satanás vestido como un ángel de luz, engañando a Jesús, tratando de tentarlo, porque imagínate si Satanás se apareciera como él realmente es. Nadie, yo lo vería, pues si me dice, pues haz esto, pues uno sale corriendo, o sea. Justamente la habilidad de un buen timador, un buen encantador, una persona que se dedica justamente a encubrir y cambiar la realidad por algo que simula, justamente, mientras más habilidad tiene, justamente es su capacidad para poder simular una cosa que es de una manera y en realidad es de otra. Sí. Si es como un billete falso. Si el billete es extremadamente falso y ya uno lo ve en el color, lo ve en los números, uno enseguida se da cuenta. Sí. Es interesante si uno va hasta la visión misma que nosotros tenemos en nuestra cultura de Satanás.
¿Cuál es? La visión que vemos en las películas, Claro. ¿no? Alguien feo, un muñeco Repulsivo, que en algo cuanto lo ves horrible, ya habla sí. feo y Voz fea, claro, aspecto feo. claro. Salís huyendo, en cuanto lo ves te Sí, vas. sí, 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 No sí. querés saber nada ni querés tener nada que ver con algo así porque te genera un rechazo. Ahora, Sí, ¿cómo hace una persona? ¿Cómo hace una persona cuando quiere engañar? Tiene que venir con palabras amables, Sí. cosas o que sea, la uno... estrategia sería Claro, parecerse lo más claro. posible a lo que es original, a lo que es verdadero, Así es. a lo que es bueno, ¿no? O sea que un mínimo cambio en estas cosas, Sí. en estos principios, Sí. ya hacen Claro. que el concepto y ya distorsionan, entonces pues ya entra la falsedad. Una cantidad tan suficiente y necesaria de verdad con tan poquita de mentira como para que sea difícil de determinar. Y como Dios nos conoce tanto a nosotros como personas y sabe cuánto nos cuesta discernir, porque nosotros tenemos una naturaleza que ya nos hace pensar que lo malo es bueno. Como Él sabe cuánto nos cuesta discernir las cosas de Dios, de las cosas que dicen representar a Dios, Él en reiterados pasajes de la Biblia había amonestado al pueblo de Dios a no seguir ese tipo de prácticas. Sí. Uno de ellos lo están... podemos leer, ¿no? Uno de ellos en está en Levítico. sí, Bueno, Levíticos 19 y Deuteronomio 18. Voy a leer Deuteronomio 18, ujú, 10 en adelante, ¿no? Dice, ninguno sea hallado que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, una de las costumbres que tienen los paganos, pero otra de las costumbres abominables que tienen los paganos son ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortílegos, ni hechiceros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Dios rechaza completamente y categóricamente lo que... rechaza porque entonces él rechaza que nos asociemos y que busquemos el consejo de Satanás, porque es un engañador, Exactamente. o sea, lo que nos va a llevar al final va a ser el engaño y la destrucción. Fíjate vos que cuando Saúl, desesperado, busca, ¿no?, este consejo de Samuel, la idea es Sí. que entre en una desesperación Totalmente. completa. Totalmente. Así es el engaño tan grande que hay una pena tan terrible es que en el mundo cristiano, porque acá leemos que Dios dice no sean como los paganos. Dios dice no hagan esto como a los que yo eché de la tierra de Canaán. O sea, todos pueblos que supuestamente eran antagónicos a los principios de la teocracia del pueblo de Israel. Sin embargo, es una pena muy grande como nosotros podemos leer que en nuestra cultura cristiana occidental, por Sí. decir de una manera, las prácticas de adivinación o la consulta del tarot, de la astrología y de todas las ciencias que pretenden revelar un futuro, que Dios, que nos ama, nos ha dicho, lo que necesites saber está acá. Sí. Y además, Búscalo. exactamente, y si vos querés saber algo, me podés consultar a mí, porque la oración es el acto de hablar con Dios como quien habla con un amigo. Y ahí tenemos la capacidad de decir, mira, Señor, yo estoy preocupado por esto. ¿No? Decir, del hecho de orar no porque uno esté mal repitiendo, pero quizás en la Biblia se menciona que eso era un poco lo que hacían los paganos, ¿no? El hecho de hablar y repetir sin Vanas pensar, palabras, vanas ¿no? palabras. Dice, Sí. sino hablar con Dios como quien habla con un amigo. Cuando uno tiene el deseo de hablar con un amigo, tú le cuentas, le hablas de lo que te pasa, de lo que sucede, tus planes, tus deseos, y le consultas por su... ¿Qué Ahora te parece? es más fácil, ¿no?, tratar y tener el pensamiento de que uno pueda hablar con un ser querido, que sabe las cosas que van a pasar, Ya. y es más fácil eso que tener una confianza ciega Claro. en Dios, ¿no? Pero Es totalmente. Lo que pasa es que en el fondo, en el mismo Dios nos mencionó, como leímos en el episodio anterior, como leímos en Eclesiastés, que en los muertos, esos muertos, primero que ya No hay hemos visto que no hay pensamiento, pensamiento, no pero hay- tampoco hay sabiduría, tampoco hay ciencia, no tienen nada nuevo que contarnos. no. Y encima corremos el riesgo de entrar en un terreno donde hemos visto que en el caso, por ejemplo, de Saúl, que lo único que recibió fue, ya estaba en una situación desesperada y terminó avanzando en ese camino. Por eso nuestro mensaje, al leer y al repasar estos pasajes aquí en la Biblia, tenemos un Dios omnisapiente, omnipresente,
atento y dispuesto, cercano, porque dice la Biblia que Él está cercano de aquellos que le buscan. No es que Dios está en el cielo, si estamos a una oración de poder hablar con Él, contarle nuestras preocupaciones, nuestros deseos, y estamos a esto de poder empezar a leer y empezar a buscar, decir, Señor, yo quiero caminar por los caminos que vos querés para mi vida. Hay muchas cosas que no entiendo, hay muchas cosas que no sé, necesito que tú me guías. Y Dios, que es un Padre amoroso y presente y está deseando hablar con nosotros, Él va a intervenir en nuestra vida y se va a comunicar con nosotros a través de su palabra, a través de los sueños, a través de los pensamientos y a través de personas vivas y carne y hueso, Sí. que son, no digo que son profetas, porque el término profeta quizás sea algo para una persona que tiene un don especial, que nosotros sabemos que es un don que la Biblia dice que siempre tuvo el pueblo de Dios. Pero ¿cuántas personas hay que caminan con Dios y que van a, si nosotros les consultamos, Que pueden ser instrumentos Exactamente. o Ahí pueden está. ayudarnos? ¿Cuántas veces hemos encontrado, ¿no?, en palabras Así es. de un hermano, de un padre, de un abuelo, de un de amigo, un ¿no? amigo, Un consuelo. de un maestro, de un consejero? Sí, consuelos que necesitamos, ¿no? Dios Y la ventaja que obra a tenemos- través de sus instrumentos, como lo hizo antes a través de los profetas, dando mensajes, ¿no?, de amor y sinceros. Ahora, el contraste importante es en que Satanás, el padre de la mentira y del engaño, Sí. contra, ¿no?, la verdad, la luz, dos caminos completamente Sí, opuestos. diferentes y opuestos. Ahora, ¿cuánto se quiere parecer eso, ¿no?, Sí. de engaño, de oscuridad a la luz para engañarnos? Tenemos encima la posibilidad de poder contrastar aquellos consejos y aquellos mensajes que nos dan algunas personas para saber de que si lo que dicen está de acuerdo a lo que Jesús haría, lo que dice la palabra de Dios que Dios y Jesús harían, sabemos que pueden venir de Dios. Tenemos hasta esa posibilidad de poder contrastar, porque en la palabra de Dios tenemos la referencia para juzgar todas las cosas. O sea que ya no tenemos que andar con temor por no saber. A tientas. Exactamente. Sí. Si tenemos la luz, dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si estás preocupado por saber por dónde hay que seguir, tenés que ir a Jesús, tenés que buscarla a través de su palabra. Quizás a modo de conclusión, yo me quedo con la idea tan clara de que hay dos posibilidades. Sí. Para consultar, para dejar nuestro futuro, nuestros anhelos de conocimiento y nuestras decisiones. Seguir a Dios y a sus mecanismos, los cuales Él tiene para hablar con nosotros, o intentar probar suerte en las otras alternativas, de las cuales sabemos que más allá del contexto cultural que estemos nosotros en este momento, tenemos que estar seguros de que ninguna de esas prácticas que son de antaño están avaladas por Dios y ninguna de ellas están diseñadas con el objetivo último de hacernos felices, ¿no? Que en el fondo un poco Sí. cuando uno, ¿qué es lo que uno desea? Uno desea ser feliz, desea estar tranquilo, sí. desea la paz. Exactamente. Es muy interesante lo que hemos estudiado sobre la muerte. Creo que tenemos claros muchos conceptos ahora. Estaría bueno para las próximas estudiar un poco porque, claro, con la muerte se acaba todo. Se acaba todo. ¿Cuál es esa? O sea, no puede ser eso el fin de todo. No lo es. Vamos a ver en los próximos capítulos, vamos a ver justamente la continuación de la vida después de la muerte según el plan bíblico. Aunque hay un concepto ahí que vamos a ver, que va a haber un grupo de personas que aparentemente no van a morir y que van a directamente ser transformados, según lo dice Pablo en el Nuevo Testamento. Sí. También hay un grupo de personas que va a continuar su vida después de la muerte a través de la resurrección. Pero lo vamos a hacer en los términos bíblicos. Así que creo que ese es el desafío que tenemos para el próximo Buenísimo. Para el próximo o los próximos Exactamente. capítulos hablar un poco de qué pasa después. Así a ver es. cuál es la visión esperanzadora de la Biblia cuando habla, ¿no?, de la vida después de la muerte, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son esos tipos de, como tú dijiste, ¿no?, de resurrecciones? O si no, todos morimos. Es muy interesante. Así que, ¿cómo trata Dios el problema de la muerte? ¿Qué opciones tiene?
y qué parte de la Biblia, lo que hemos hablado en reiteradas ocasiones, que pareciera que como que para Dios y para Jesús el problema de la muerte no es nada terrible, ellos ya tienen una solución. Así que vamos a cerrar estos capítulos que hemos profundizado sobre la vida, la muerte, y ahora vamos a seguir en los próximos capítulos hablando sobre la vida eterna. Qué bueno terminar así con esperanza. Exactamente. Así que bueno, los esperamos a todos. Así es. A estudiar la Biblia. A estudiar la Biblia. Ya saben de que nos pueden escribir a el mail radicalpalabra@gmail.com. Muy bien, esperamos sus consultas, queremos saber si les gusta, queremos que nos manden sugerencias de temas que quieran hablar y bueno, estamos a disposición. Nos vemos en el próximo programa. Workaholic, una nueva forma de adicción, la adicción al trabajo. ¿Tenemos que estar todo el tiempo produciendo? El tiempo es dinero. Si no trabajo, no gano. Pero la palabra de Dios nos propone un remedio para ello. Te invito a que nos acompañes en el estudio de este tema. Historia pasada, presente y futuro. ¿Te interesa conocer un poco más sobre el trasfondo de los acontecimientos que estamos viviendo? De aquellos que han pasado y quizás aquellos que tenemos que enfrentar. Tenemos un libro para regalarte. Se llama El conflicto de los siglos. ¿Cómo lo puedes adquirir? Pues nos puedes mandar un WhatsApp al 621-051-137. Nos puedes escribir a radicalpalabra@gmail.com o si no, seguirnos por nuestro canal de YouTube y mandarnos un mensaje a Palabra Radical.